Bueno, ahí está parte de lo que dijo. Vamos a analizarlo. Es un placer contar con analistas de gran nivel como los que me acompañan aquí. El señor Alfredo Durán, de además vasta trayectoria en el Partido Demócrata. Señor, un placer tenerlo aquí. Placer. Muy amable. Un gusto decirle bienvenido a alguien que ve las cosas desde otro ángulo, que es el señor Luis Zúñiga. Gracias por acompañarme. Muchas gracias por tener la cortesía de estar aquí. El señor Enrique Patterson, que ha hablado con nosotros del tema cubano durante mucho tiempo y que incorpora también su condición de sociólogo para lo que es el análisis de estas conductas. Señor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Señor Zúñiga, su impresión de esta primera conversación. Bueno, de otra conversación más de migración, pero que es parte de esta nueva, de este nuevo esquema. Sí, primero que me sorprendió la posición norteamericana de no estar dispuesto a negociar el tema de la ley de ajuste. La importancia para el régimen de La Habana lo dijo ahora mismo Josefina Vidal precisamente en esa presentación. El objetivo de La Habana no es el tema de que lleguen balseros o no lleguen balseros, eso no es de menor cuantía, al contrario, para ellos es magnífico porque son futuros visitantes a la isla llevando dólares o mandándole a los familiares. El interés del régimen es evitar que le deserten y sean aceptados en los Estados Unidos los médicos y que los deportistas o cualquier otra persona que pueda desertar del régimen, que puedan significar dinero y de sus contratos en el extranjero, pues sean aceptados en los Estados Unidos y le van a utilizar esa vía para poder escaparse de Cuba, pero le quitan dinero al régimen y ellos se van a ver muy limitados en cuanto a este tipo de negocio que es extremadamente productivo para La Habana. Para que tengamos también el otro lado de quien estaba sentado allí a la mesa, Alex Lee es el representante del Departamento de Estado para estas conversaciones de temas migratorios que se reanudaron un par de años atrás, un año y medio atrás. Aquí está parte de su planteo. Mi gobierno está absolutamente comprometido a sostener la ley de ajuste cubano, que esta serie de políticas migratorias comúnmente conocidas como pies secos, pies mojados, mantienen en vigor y que sumadas a la ley de ajuste cubano continúan guiando la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba. Además de discutir la implementación bilateral de acuerdos migratorios, intercambiamos ideas y otras consideraciones sobre migración segura, como el regreso a Cuba de los excluibles, la reunificación familiar cubana, el programa de parol y el monitoreo de los cubanos repatriados. Así que nuestra discusión con las autoridades cubanas ha sido un esfuerzo para persuadirles de que acepten estos cubanos de regreso, lo cual creemos que es una obligación de todas las naciones de aceptar el retorno de sus ciudadanos a su propia patria. Su lectura, señor Durán. Mira, estas conversaciones, realmente el significado importante que van a tener va a ser en relación con la apertura de las embajadas de los Estados Unidos en Cuba. Y la reunión importante va a ser la que va a celebrarse mañana entre la señora Vidal y la señora Jacobson. Estas dos señoras son dos señoras que son sumamente importantes, cada una en sus respectivos países. Son dos mujeres extremadamente inteligentes. Y yo creo que una de las razones por las cuales es posible que se llegue a algo que tenga más o menos sentido es precisamente porque están estas dos señoras hablando, que las dos son inteligentes y se entienden bien. El proceso cubano es un proceso que va a ser generacional. Yo no creo que va a pasar nada de gran importancia hasta que no desaparezcan los dos o tres históricos que siguen caminando, pero no hay duda ninguna que hay que estar empezando a pensar en el futuro, y el futuro en Cuba son los cambios generacionales. Los Estados Unidos va a tener que lidiar con eso y es bueno que desde ahora empiecen a notar qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la dirigencia que va a asumir esa nueva postura generacional en Cuba. Con lo que plantea el señor Durán, y por cierto, lo decía también esta semana el abogado Willie Allen con otro aspecto, podemos tener años por delante
antes que de verdad se vean lo que son, vamos a decir, cambios estructurales profundos del lado cubano. Esa es una realidad. Por cierto, un detalle técnico adicional hoy, en el comunicado oficial del régimen hablan de también un reciente intercambio de información, un acuerdo técnico entre los guardafronteras, como se llama en Cuba, y los guardacostas aquí en Estados Unidos. Su impresión, Enrique, de lo que se sabe de hoy y su previsión para mañana. Bueno, para mañana no se puede prever otra cosa que no sea lo que va a pasar. O sea, estas conversaciones mañana están destinadas a ser exitosas, porque está prácticamente acordado. Aquí lo que está pasando es el aspecto técnico de cómo abrimos la embajada y cuáles son los aspectos, ¿no? La metodología y las cosas que hay que hacer, pero realmente ya se acordó que se van a establecer relaciones y por lo tanto ahora con las conversaciones migratorias son regulares. Esto no es nuevo, lo único que tienen ahora este enfoque y tienen este foco porque se están estableciendo las relaciones, entonces eso trae un poco de... Lo de la ley del ajuste cubano, yo pienso que el gobierno norteamericano no deroga la ley porque quiere ayudar a la transición en Cuba, porque en última instancia, Zúñiga decía eso, y yo estoy de acuerdo con él en este aspecto, que en la misma medida que siguen llegando cubanos, esa gente empieza a mandar remesas y por lo tanto eso es una parte del dinero que le entra a la economía cubana que se está asfixiando. Por lo tanto, desde el momento que el gobierno cubano cambió la ley migratoria, técnicamente la ley de ajuste cubano se podía haber caído, y no se ha caído porque es una forma de Estados Unidos protegerse de que le entre a Cuba algún tipo de dinero. Con relación a la política con los médicos, yo pienso que se puede caer. O sea, esa política específica que médicos que están en terceros países pueden acudir, yo pienso que se puede caer. Sobre todo cuando el gobierno estadounidense hoy dice ni sueñen con el tema de la ley de ajuste cubano, no sueñen con la política de pies, alguna concesión por porque algún lado en última instancia haber. eso es una política muy reciente de la última administración y si Cuba está cooperando con los Estados Unidos en África con la crisis del ébola y todo eso, tiene que haber algún gesto. Yo pienso que eso, a la carta de la larga, ese aspecto se cae. Deseos del presidente Obama ayer en el Estado de la Nación, hablando del embargo. You know, in Cuba, we are ending a policy that was long past its expiration date. When what you're doing doesn't work for 50 years, it's time to try something new. And our shift in Cuba policy has the potential to end a legacy of mistrust in our hemisphere. It removes a phony excuse for restrictions in Cuba, stands up for democratic values, and extends the hand of friendship to the Cuban people. And this year, Congress should begin the work of ending the embargo. Puntualicemos. Ayer, incluso hoy vi algunos titulares, pide el fin del embargo. Está diciendo este año debería empezar a trabajar el Congreso en finalizar el embargo. No está hablando de algo inmediato, pero en un Congreso que ahora es completamente republicano, ¿qué tan realista es hablar de eso? Mira, primero que todo, no hay nada que el presidente Obama presente en el Congreso que tenga la más mínima posibilidad de pasar, porque no solo eso, sino que es declaración oficial del presidente de la Cámara de Representantes que ahí no va a pasar nada. Lo único que pasa por ahí es la ley de presupuesto, porque no quedan alternativas. Pero la realidad del caso es que el embargo es lo que ha mantenido al gobierno de Cuba en el poder durante los últimos 55 años. Y todos los presidentes, incluyendo Nixon, incluyendo Ronald Reagan, han tratado de negociar el proceso del embargo. Y cuando han estado a punto de llegar a una conclusión, el gobierno de Cuba hace algo para que no se lo quiten. Y la razón que no quiere que se lo quiten, porque el embargo es la excusa para todos los fracasos que tiene ese gobierno. Señor Zúñiga. Mira qué interesante. Se percibe esta política del presidente Obama hacia Cuba con el restablecimiento de relaciones y las medidas que han anunciado, etcétera, como un nuevo enfoque, como si la política de los Estados Unidos hacia Cuba hubiese sido siempre la misma por 50 y pico de años. Y eso no es verdad. La política hacia Cuba ha sido oscilante. Y vamos a poner dos ejemplos bien clásicos de esto. Y vas a ver que son copias a papel carbón de medidas que se han tomado anteriormente. En el año 1977, Jimmy Carter
inició relaciones consulares con el gobierno de Cuba, que no existían, consulares. Además, abrió el viaje de los cubanos-americanos a la isla. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de La Habana? Única y exclusivamente, liberar presos políticos. ¿Qué pasó con estas medidas aperturistas del presidente Carter? Nada. Luego vino el presidente Bill Clinton y amplió estas categorías que había creado Carter nuevamente, ampliando las categorías de viaje y extendiéndolas no solamente a cubano-americanos, sino extendiéndolas también a categorías de norteamericanos, visitas educacionales, visitas religiosas, visitas de diversos tipos, que era una forma de contacto que llamó de pueblo a pueblo, lo amplió. Además, creó las remesas, el envío de remesas de dinero hacia la isla y además trató de hacer fluida las relaciones, estableció diálogos de conversaciones, acuerdo migratorio incluso para permitirle 20.000 cubanos, garantizarle 20.000 visas de cubanos hacia los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la respuesta de La Habana? La misma, liberar presos políticos y más nada. Y ahora estamos en el tercer capítulo de esta historia nuevamente. La misma historia, en vez de relaciones consulares como Jimmy Carter, ahora son relaciones diplomáticas, un eslaboncito más porque no hay gran significación entre unas y otras. Ampliar las categorías de viajes como hizo Bill Clinton, a lo mismo. ¿Y qué hizo La Habana? Liberar presos políticos. Lo demás, vamos a ver que va a ser el mismo resultado y ya la propia hija de Raúl Castro se encargó de decirlo cuando dijo en La Habana: los que están pensando que Cuba va a evolucionar o va a ir a girar hacia el capitalismo están soñando. Voy con usted enseguida, Enrique, pero siento que está como acomodándose en la silla del señor Durán. No, porque la realidad del caso es que lo que yo dije anteriormente, cada vez que hay una negociación, y le hicieron todo el mundo, Ronald Reagan mandó a Vernon Walters a México a negociar con Fidel Castro, con el gobierno de Cuba. Cuando Carter iba a restablecer las relaciones, la única razón que le dijo: no me mandes más gente a África y armas. Inmediatamente a las 2 semanas mandó gente para África. Exacto. Cuando Reagan mandó gente, le dijo: no te metas más en Centroamérica, mandó a apoyar a las tropas, a los contras en Nicaragua y en Centroamérica. El gobierno de Cuba es el que no le interesa llegar a ningún acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos en mi opinión, hasta que sigan caminando por ahí los 3 o 4 históricos, porque esa es la excusa para todos sus fracasos. Un solo detalle, solo detallecito para aclaración, que estoy seguro es diferente de lo que quiso decir. Cuba apoyó a los sandinistas. A los sandinistas, sí, claro. No, yo estoy de acuerdo en el análisis que ha hecho Alfredo, yo estoy de acuerdo conceptualmente en eso. La diferencia es que en cuanto al tema del embargo y los propósitos de La Habana, los propósitos de La Habana no son apertura, que son los de Estados Unidos, respeto a los derechos humanos. No, de eso yo también estoy de acuerdo contigo. Sí, pero a Cuba lo que le gusta es estar aislada. Lo que quiere La Habana es simplemente el levantamiento del embargo. ¿Por qué? Porque eso significa acceso a los créditos. Ese es el problema que tiene, medular que tiene La Habana. A mí, o sea, como yo veo esto, es que esto hay que verlo de una forma un poco más dinámica, ¿no? O sea, lo que quiere La Habana es lo que tú dices. ¿Okay? Pero el problema es que la Habana, es decir, la situación de la isla no es la misma siempre. O sea, nosotros tenemos que reconocer que bajo el gobierno de Raúl Castro es una dictadura, está bien, pero no es la misma dinámica que la del hermano. ¿Por qué? Porque Raúl Castro trata, con mucho trabajo, de insertar a Cuba en los mecanismos productivos mundiales y que no le sale bien. Y esa lógica, cuando desaparezca, y ahí me uno a tu visión, cuando desaparezcan los históricos, vas a poner a Cuba en la misma dinámica que el resto de los países, porque Cuba pertenece al mundo occidental. Ojalá, pero todos los ensayos que ha habido con jóvenes, Alaj, el otro, todos han terminado. Sí, pero esas son las acciones de este gobierno. Los hijos de papá. Pero tenemos que ver tenemos que ver el proceso dinámico. Debo interrumpir este capítulo, pero redondee su pensamiento. O sea, quiere decir, en Cuba todavía no hemos pasado por una regularidad de todos los regímenes totalitarios, que es cuando mueren los creadores. Y entonces Estados Unidos se está enfocando precisamente en... Pero fíjate que la transición de Fidel a Raúl pasó sin ningún problema internacional.
Sí, el asunto es cuando le venga el problema intestinal a Raúl. Ahí vamos a ver en qué dirección sopla el viento. Hasta aquí llegamos hoy. Por supuesto, se avecinan nuevos capítulos en este mismo canal, a esta misma hora, como decía una publicidad de hace muchos años. Un gusto tenerlos aquí, muy amables. Gracias a ti. Al regresar, el análisis de lo que planteó el presidente Obama en otros territorios que afectan teóricamente bolsillos. Se podrá que se grave más a los que ganan más para que se grave menos a los que ganan menos. Una de las tantas polémicas que hay en este tema. Alguna bromita del presidente también durante el discurso y el análisis del lado demócrata y el republicano al regresar. Pero